Hola chicos, el día de hoy vamos a revisar el tema de abreviaturas al construir definiciones. Parece un tema simple, sencillo, pero en realidad tiene su complejidad en el sentido de que cuando revisamos en un diccionario, incluso entradas no solo de diccionario impreso, sino digitales, cuando ustedes buscan en internet en algún diccionario como la RAE, en la Real Academia Española de la Lengua, les van a aparecer estas abreviaturas. Es importante que conozcan a qué refiere cada una de estas abreviaturas para que cuando ustedes lean el concepto, la definición del concepto, entiendan cuáles son estos elementos que agregan o abonan a la definición. Entonces, voy a empezar mostrándoles lo siguiente. Aquí esto evidentemente lo saqué de su libro de texto. Para los que no lo tengan, bueno, aquí lo planteo. Vean cómo las abreviaturas son breves, evidentemente son formas breves de presentar un término o una frase e indican ciertas características de la palabra. Esto es fundamental que se entienda. Las abreviaturas lo que van a hacer es indicarte o presentarte características que tiene esta palabra. Entonces, ¿qué te pueden indicar? El género, el número, la categoría gramatical, la disciplina. El género es si la palabra se trata de masculina o femenina. En español sí tenemos esta división masculino y femenino. Generalmente las palabras en masculino terminan con O y en femenino terminan con A. Y tenemos también neutras que terminan con E. El número se especifica si la palabra está en singular o plural. Número refiere a singular o plural. Pero vean cuáles son las abreviaturas. Para masculina es M. Cuando ustedes vean una entrada de diccionario con M, quiere decir que está clasificada como de género masculino, con F como de género femenino. En el caso de singular, está especificado como número singular o PL punto como plural, siempre. También es importante que ustedes sepan, no solo en entradas del diccionario, sino en cualquier tipo de abreviatura, siempre va punto después de la abreviación. En categoría, la categoría gramatical señala el tipo de palabra, es decir, si se trata de un sustantivo, si se trata de un adjetivo, si se trata de un verbo, si se trata de una preposición, un adverbio, etc. En ese caso, sustantivo es S, adjetivo A de J, adverbio A de B, preposición pre y lleva un punto siempre, ¿ok? Verbo es la V. Disciplina, esto indica si hay un significado específico, eso es bien importante, que se emplea en algún campo de estudio particular. Por ejemplo, puede haber un concepto que se utilice en varios campos de estudio, pero que no significa lo mismo. Entonces, ese concepto va a variar su definición dependiendo de la disciplina de que se trate. Velocidad, por ejemplo, para la física puede ser una cosa, pero para una disciplina distinta como la astrofísica puede ser diferente. Masa también puede tener una definición diferente. Masa incluso podemos hablar de que puede tener una definición en gastronomía diferente a la definición de química o de física. Entonces, dependiendo de la disciplina, la definición va a ser distinta. Por ejemplo, aquí, si se trata de la biología o de la disciplina de biología, es biol, en lingüística ling, medicina med, estadística estas, etc. Entonces, vean cómo cada uno de estas disciplinas tiene su propia abreviatura y te está indicando que esa definición que te aparece en esa entrada de diccionario, sea digital o impreso, está o se deriva de esta disciplina en particular. Aquí abajo hay unos ejemplos. Vean, de la mecánicos y este del G, dice GR punto y aquí aparece los hábitos. La significa latín. Cuando aparece entre paréntesis algo así, significa que te van a decir de dónde proviene la palabra. Esto se llama etimología. La etimología estudia el origen de las palabras, desde dónde vienen, cuál es el origen, de dónde surgieron y el lugar de donde surgieron. Entonces, del latín mechanicus y este del griego. Ahora, ¿qué significa esto? Que viene del latín, pero a su vez esta palabra latina viene del griego. Así que la palabra más antigua de mecánico viene del griego, luego se establece en latín como mechanicus y en español mecánico o mecánica. Ahora, dice 1, la primera entrada es un adjetivo que pertenece o perteneciente o relativo a la mecánica. 2, mecánico es un adjetivo ejecutado por un mecanismo o máquina, ¿ok?
9. Hay varias entradas de diccionario aquí, hasta la 13. Aquí pusieron como ejemplo 1, 2, la 9. S, M y F. Persona dedicada al manejo y arreglo de las máquinas. S, si se acuerdan acá, donde está, S es sustantivo. F es femenino. 1000. Dice S y M y F. S es sustantivo, M también es masculino, es decir, mecánico o mecánica, y F significa, ¿dónde lo tenemos? Femenino. Entonces, persona dedicada al manejo y arreglo de las máquinas. Puede ser una persona en femenino, una persona en masculino, y se trata de un sustantivo. Entonces, en el caso de SF1000 significa que es sustantivo femenino, y 1000 que proviene o tiene relación con la milicia. En este caso es un buen orden interior y cuidado de los intereses y efectos de los soldados. Aquí ya nos está hablando de una definición particular para la milicia. Esto significa mecánico, es buen orden interior y cuidado de los intereses y efectos de los soldados, así se le llama, mecánico o mecánica. Por otro lado, tenemos aquí que está definido como adjetivo, pero también como sustantivo masculino y femenino. Entonces, esto es importante para poder entender las definiciones, sobre todo este tipo de abreviatura que te está diciendo desde qué disciplina o desde qué contexto van a definir el término. Si se dan cuenta, puede significar varias cosas dependiendo del contexto en el cual se utiliza el término. Ahora, quiero que hagamos este ejercicio porque es importante. Ustedes ya hicieron un mapa conceptual y van a hacer una coevaluación. Yo voy a trabajar con su coevaluación para determinar si ya saben o si comprenden el proceso de organizar información. Pero para esto quiero que recordemos un poco estos conceptos que ya revisamos, que son mapa conceptual, concepto, palabra enlace y proposición. Vamos a relacionar el concepto con la definición. Por ejemplo, palabra para expresar una idea, por lo general es un sustantivo. ¿A qué refiere? Organizador gráfico que jerarquiza las ideas y establece relaciones entre ellas. Enunciado que expresa la relación entre dos ideas. Y palabra para relacionar una idea con otra. Por lo general incluye verbos y preposiciones. Entonces, vamos a hacer este ejercicio en la sesión virtual para que podamos tener la definición de cada uno de estos conceptos tan importantes para poder organizar información, para que podamos comprender cómo organizar información en este tipo de esquemas. En este caso, lo hicimos a través de un mapa conceptual. Bueno, esto es todo por ahora. Quería mostrarles cómo se abrevian o cuáles son las abreviaturas para construir definiciones, para que cuando vayan a un diccionario y las vean estas entradas, pues comprendan a qué refiere cada una de estas. De cualquier manera, en cada diccionario aparece siempre una lista de abreviaturas, cómo abreviaron específicamente en ese diccionario algunos términos, y para que ustedes cuando las lean comprendan de dónde provienen. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en las sesiones virtuales.